Hola jóvenes, aquí estoy otra vez delante de la cámara para ver el tema 15, que es el último tema ya de vuestro temario. Sabéis que el tema 16 lo veréis con Santiago en clase fuera de evaluación, ¿vale? Entonces, pues en estas 2 semanas que empiezan ahora, vamos a terminar este tema 15 con los esquemitas que os he preparado. Vale, vamos a ver 2 días, vamos a tener 2 días de clase en esta semana, ya lo sabéis, con la feria, todo entre comillas, con la feria, 2 días y la semana que viene 3 días, 3 sesiones, independientemente de las clases online. Entonces, en 5 sesiones vamos a ver este tema 15, que es, en mi opinión, fácil, sencillo, no tiene demasiada complicación. Es un poco la segunda parte de la dictadura franquista, donde, bueno, pues donde la dictadura camina hacia una especie de aperturismo, sobre todo en el plano económico, porque era necesario, porque el estrangulamiento de la economía de la primera etapa autárquica había llevado al país prácticamente a la bancarrota. Entonces no les queda más remedio que abrir la economía, y ese aperturismo también se puede vivir un poco en lo social y en lo político, ahí en lo social, más que por desde luego por directrices del régimen, por el propio caminar, ¿no? por el propio paso del tiempo, donde ya, digamos que el paso del tiempo hace que el régimen vaya perdiendo esa potencia, esa fuerza, digamos, dictatorial que tienen los primeros años, porque el alejamiento de la guerra, del final de la guerra, es para todos, también para los que han vencido, también para Franco, y entonces todo se va relajando, el asentamiento, el aburguesamiento de esa dictadura se va relajando, se va haciendo firme, ¿no? Se va aburguesando, digamos, y entonces casi sin quererlo va relajando ciertos aspectos de la sociedad, pero no, ya te digo, no tanto por directrices del régimen, sino porque Europa va avanzando, porque el tiempo va avanzando, porque la gente, las personas van teniendo cada vez más espacio, más tiempo con respecto a la guerra, y cuanto más tiempo pasa, bueno, pues el tiempo va removiéndolo todo y, digamos, renovándolo todo, ¿verdad? Y ya estamos, si vamos a empezar este tema con el año 59, pues ya hace 39, 49, hace 20 años ya del final de la guerra, y ya no es lo mismo que recién terminada la guerra, ni es lo mismo que cuando pasaron 10 años del final de la guerra, sino que ya estamos en 20, nos vamos ahí hasta el año 75, hasta la muerte de Franco en este tema. Entonces, bueno, pues ya ahí hay cambios. Y en lo político se intenta también algún pequeño cambio, algún intento de ese aperturismo, que al final, y acompañado de una crisis muy importante que tuvo los últimos años del franquismo, se vuelve otra vez a la represión y no se consigue demasiado, no tiene mucha continuidad ese intento aperturista, porque la sociedad ya en los años 60, al final de los 60, la sociedad estaba muy encima ya del régimen, y muy exigiendo libertades, exigiendo democracia. Ya llevaban más de 30 años de dictadura, y toda la influencia europea, todo el tiempo que había pasado, bueno, pues esto ya juega todo en contra de una dictadura que va envejeciendo porque la dictadura nace, como dice vuestro libro, no ya desde el principio nace anacrónica, una palabra fantástica que está fuera del tiempo, o sea, es una cuestión que ya no es anacrónica, pero no solo desde el principio, sino que conforme va avanzando la dictadura, va envejeciendo, porque el tiempo va pasando y todo se va renovando. Entonces no es lo mismo haber sido derrotado en una terrible guerra civil y haberse tenido que esconder, o haber triunfado, haber vencido en una terrible guerra civil y haber cogido el poder, y haberlo vivido todo en primera persona, que haber sido muy chico durante la guerra y ahora tener ya otras miras. No es lo mismo. O no es lo mismo haber nacido en la posguerra y en los años 60, 70 tener 20, 30 años. No es lo mismo. No es lo mismo. Toda tu perspectiva vital cambia, ¿me entiendes? Entonces, por esto, digamos, sociológicamente, la dictadura va envejeciendo. Bueno, no me enrollo más. Este es el tema. El tema es un poco esa segunda parte de la dictadura, donde ya
un poco por propia inercia, esto va terminando, porque más allá de Franco no duró. Hoy vamos a ver el punto 1. El punto 1 dice liberalización económica y planes de desarrollo. Pues es un punto de vista un tanto económico de lo que hace el régimen cuando se ve a finales de la década de los 50, en el año 1957, se ve completamente asfixiado, ahogado, al borde de la bancarrota, os pongo aquí, porque hay un déficit comercial muy grande, porque hay muchas más importaciones que exportaciones, por tanto tenemos que pagar todas esas importaciones y no nos entra divisa, no nos entra dinero de las exportaciones, las reservas del Banco de España, que es la garantía de todo el sistema bancario, están agotadas. ¿Qué más cosas? Hay una inflación porque tiene que subirse el precio de los precios por la baja demanda, por tanto se deprecia la peseta. Bueno, hay mucho menos poder adquisitivo, lo cual influye en el consumo, en el comercio. Hay mucho más gasto público que ingreso, la economía está al borde de la bancarrota. Nos situamos en torno a 1957. Bueno, ¿qué hace la dictadura? Pues dice, señores, esto no puede ser, nos vamos, no, esto se termina. ¿Qué hacemos? Pues oye, habrá que hacer reformas. Bueno, ¿qué reformas hacemos? Vamos a hacer dos cosas. Vamos a pedir ayuda al exterior y vamos a pedirle ayuda a gente de aquí que sepa de economía de verdad. Ahí entrarán los tecnócratas que lo vamos a ver ahora. Gente que de verdad entienda de esto. Bueno, entonces se pide ayuda a organismos internacionales. Recordamos que estamos un poco en ese ya reconocimiento internacional, en ese, bueno, pues nos hemos medio situado ahí con ese concordato con la Santa Sede, sobre todo con los tratados con Estados Unidos, con las bases militares, bueno, pues estamos un poco ahí mínimamente reconocidos y entonces se pide ayuda a organismos internacionales, la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y el FMI, ¿verdad? El Fondo Monetario Internacional. Bueno, entonces OCDE y FMI dicen, venga, os ayudamos un poco, pero claro, eso implica que haya que haber una reorientación económica. Tenéis que dejar esa autarquía, ¿no? Ese dirigismo estatal, ese intervencionismo estatal, donde el Estado pues pone precios, pone límites, pone cantidades, en fin, dirige un poco la economía. Y tenéis que pasar, ¿no? Nos dicen esos organismos internacionales, a una economía libre, a una economía abierta y a una economía de mercado, ¿vale? Pues esto es lo que tenéis. Implica una reorientación económica, fin de la política dirigista autárquica y apostar por una economía libre y de mercado. Esto es concretamente a lo que llamamos Plan de Estabilización, que se firma en el año 1959, que se elabora en el 59. Un plan de estabilización que, claro, fue un éxito, porque peor ya no podíamos ir. De verdad que España estaba al borde de la quiebra en el 57, 50. Entonces, claro, más para abajo ya no podíamos ir. Entonces, es un éxito. España crece al 7% en estos años, lo cual es una barbaridad, para que un poco os hagáis a la idea hoy en día, con las diferencias que hay entre el año 50 y los años y actualmente, pero hoy en día, cuando un país de la Unión Europea crece en torno al 2%, esto es un éxito, ha conseguido objetivos en torno al 2%, y España crece en el 7%, al 7% de media anual en estos años. Ahora con el coronavirus nos vamos a ir. Las previsiones con el coronavirus hablan de un crecimiento del -7, -10, -14%, crecimiento negativo. Esto sí que es historia. Ojalá veáis muchos este vídeo, porque este momento sí que es histórico. Estáis protagonizando la historia. Esto, por supuestísimo, se estudiará en los libros de historia de aquí a 4, 5, 6, 7 años. Como una de las... Bueno, no nos vamos a... Olvídate de esto porque no... Vamos a luchar, vamos a trabajar cada día porque este país necesita de la gente que lo saque adelante. Porque si esperamos que los políticos nos saquen para adelante, amigo mío, vamos a liar. Hay que luchar, hay que trabajar cada día. Entonces, este plan de estabilización es la segunda etapa de ese franquismo, en el 59, que saca a España efectivamente a crecer. ¿Qué tres grandes ejes de actuación tenía el plan de estabilización? Pues estabilizar la economía. ¿Cómo se estabiliza la economía? Congelando los salarios, poniendo límites a los créditos bancarios y subiendo los tipos de interés. ¿Por qué esas tres medidas estabilizan la economía? Pues tendréis que hablar con alguien que entienda mucho de economía y de bancos y de financiación. Pues yo no tengo ni idea. Yo le pregunto a mi mujer, pero no le preguntaba con mucho interés, ¿sabes? Porque no. Congelación de los salarios, límite de los créditos, pues esto tiene su porqué. Y sobre todo los de ciencias economía lo dais todo, ¿no? Igual vosotros lo sabéis, porque dais economía. Le preguntáis a Elvira, yo qué sé.
Yo no tengo muy claro por qué. Hay cosas que sí entiendo y otras que se me escapan un poco. Vale, pues estabilizar la economía y luego liberar la economía tanto interior como exteriormente. La liberalización interior, que implica que no haya una intervención estatal, ¿vale? sobre esa economía y que no haya una regulación de precios, que no haya un límite a transacciones, a cantidades, a calidad, etc. Liberalización de la economía interior y liberalización exterior de la economía, ¿vale? Facilitar importaciones. ¿Cómo se facilita? Esto sí lo entiendo un poco. ¿Cómo se facilitan las importaciones? Pues devaluando la peseta. Por eso la peseta se devaluará un montón. Porque si tú devalúas la peseta es mucho más atractivo invertir aquí porque te sale más barato. Porque yo soy una empresa extranjera y tengo que invertir en este país, y dice, ¿cuánto me cuesta invertir en este tema? Oye, yo ahora voy a hacer una inversión aquí de $100.000. Dice, vale, pero es que ahora el dólar está mucho más bajo que el euro. Entonces, con muchos menos euros, vas a hacer la misma inversión, te va a salir mucho más barato. Por eso, cuando tú devalúas la moneda de tu país, en este caso, por ejemplo, se devaluó la peseta, pues se hace mucho más atractivo la inversión extranjera. Esto sí lo he entendido. hay cosas que no entiendo. Entonces, liberalización interior, liberalización exterior, con ese facilitar inversiones exteriores y las importaciones, y estabilizar la economía. ¿Vale? Esos son los tres grandes ejes de actuación del plan de estabilización del año 59 y después de estos tres grandes ejes de actuación, a cambio, pues se consiguen. Hay una concesión de préstamos a España, con una finalidad, obviamente, todo este plan de desarrollo y que el FMI y que la OCDE nos ayudara y tal, pues tiene como objetivo último el incluir a España, el incorporar, es la palabra, a España a todo el mercado internacional y hacer de España un nuevo cliente, un nuevo productor, ¿vale? Pero también un nuevo cliente, ¿vale? Por supuesto, todo está en torno al capitalismo y a la economía de mercado. Entonces, esa era la finalidad, realmente. Bien, este sería el punto 1. Punto 2, la hora de los tecnócratas. ¿Quién son los artífices de todo esto? ¿Quién es el iluminado que dice, oye, que esta economía autárquica nos va a garete, hay que abrirse al mundo? Bueno, ¿qué? Porque la economía en un mundo ya de mercado, ya liberal y ya capitalista, ¿qué me estás contando? ¿Qué me vas a venir a contar que el comunismo nos va a arreglar ahora la vida? Hombre, que me vais a hacer que lo cuente todo. Que no puede ser, que la economía, que no puede ser, que no puede ser. Pues ¿quién lo hace? Pues le preguntan a gente lista, gente preparada, gente técnica, gente, pues eso, preparada. Gente que eran números 1 en sus promociones universitarias, gente profesionales con un perfil mucho menos ideológico y gente muy preparada, gente, pues tecnócratas, ¿vale? Profesionales. Un poco ahí Carrero Blanco, que estaba muy cerca siempre del gobierno, era muy cerca de Franco, era un hombre que tenía mucha afinidad con el Opus Dei, aunque no pertenecía al Opus Dei, y pues un poco tuvo ahí mano porque la gente del Opus Dei al final yo también tengo mucha afinidad con el Opus Dei, hay gente que trabaja mucho, no es que no Opus Dei, si el Opus Dei no tiene ningún misterio, nada más que saben que el éxito, hermano mío, te viene por el trabajo diario, trabajo serio, trabajo pum, pum, cada día. Y no hay forma de que el trabajo no te dé frutos, ¿entiendes? El trabajo siempre te dará tus frutos, así que confía, estudia mucho, verás que la selectividad te va a salir de maravilla. Entonces estos son los tecnócratas, gente no eran todos de los Opus Dei, eran muchos eran de los Opus Dei, ¿vale? Se hace una reorganización del gobierno, se saca del gobierno a ministros menos preparados, con un perfil más ideológico, más preparados para esa primera parte de la dictadura en la que había que atarlo todo y tener a la gente retenida, y ahora se mete en el gobierno gente con un perfil menos ideológico y sin embargo más preparada económica, pues profesionalmente sobre todo, orientada a la economía, que es lo que necesitaba el país. Estos son los tecnócratas y esto es lo que pone ahí, ¿vale? Muchos estaban vinculados a Opus Dei, pero no todos. Esto lleva a un desarrollismo económico, ¿vale? ¿Qué hacía falta? Pues reformas administrativas, políticas de crecimiento económico que llevaron a una estabilidad social, que llevarían a una estabilidad social y una continuidad política, porque al final los tecnócratas, este nuevo perfil del gobierno seguía siendo dictatorial, no nos equivoquemos, y sabían que detrás de un buen desarrollo económico
se ocultaría una falta de libertades. Y esta es la clave, quizás, de este punto, ¿vale? O sea, si conseguimos, si encima de que no tenemos libertades, la gente no puede comer, esto no hay que lo sostenga. Pero si conseguimos que el país se desarrolle económicamente, que la gente se encuentre bien en el plano económico, esto va a enmascarar en gran medida y nos va a ayudar a que les podamos apretar las tuercas y a que no haya una serie de libertades, por ejemplo, de prensa, por ejemplo, política, sindical, etcétera, ¿vale? No importa, porque mientras la gente pueda comer bien y tenga bien su casa, su coche, su ya un poquito, esto es así. Entonces está un poco el plan del gobierno, ¿verdad? Con estos tecnócratas. Ha quedado claro, ¿verdad? Por supuesto, se relegó, acuérdate siempre de los falangistas, que son los más radicales, los más fascistas dentro de este gobierno, y se les relega a ministerios donde ellos se movían bien, pues un poco más más sociales, menos económicos y más sociales. Trabajo, vivienda, ¿vale? Muy bien. Dentro de todo este plan de estabilización y de toda esta intervención económica y remodelación económica, pues están los planes de desarrollo, que los de geografía los visteis en el primer trimestre, que sabéis que no tienen mucho éxito, pero bueno, que dotan al país de una serie de infraestructuras, sobre todo de comunicación y tal, y crean polos industriales en zonas de España, zonas geográficas, donde había poca industrialización. Y se crean los famosos polos químicos, polos industriales, ¿vale? Un poco para dotar al país de esa estructura necesaria para poder abrirse al mercado, para poder recibir inversión, para que vengan aquí las empresas, etc. Pues, por mucho que tú devalúes la peseta, si las empresas ven que ahí que no hay ni carreteras, pues entonces no voy a invertir ahí, pues no tengo ni para moverme, ¿entiendes? O si no hay un polo de desarrollo industrial, un polígono industrial, una zona industrial, pues ¿dónde pongo mi fábrica? Yo quiero invertir ahí en España porque está la peseta muy barata, pero ¿dónde la pongo? Si no hay ni donde no hay zonas industriales, no hay carreteras, no hay transporte. Bien, pues los planes de desarrollo era para esto, ¿vale? Para que hubiera una estructura, una infraestructura en España para poder recibir esas inversiones. Estos son los planes de desarrollo. Plan de desarrollo económico y social, mejorar la industria con acciones estructurales y reducir el desequilibrio regionales, ¿vale? Un poco reducir esos desequilibrios regionales haciendo esos polos de desarrollo, esos polos industriales en zonas, obviamente, poco industrializadas, ¿vale? Se crea la comisaría del plan de desarrollo y el comisario es Laureano López Rodó, el joven Laureano, ¿vale? Laureano tenéis que aprender, ya está. Y los resultados, ¿cuáles son los resultados? Pues lo que hemos dicho. Se dota al país de una infraestructura importante, electrificación, por ejemplo, carreteras, y de materias básicas como el acero, el carbón, etcétera, ¿vale? Los resultados, chicos, en general de los planes de desarrollo fueron escasitos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque era todo como... No era fruto de un crecimiento real, era fruto de un plan de diseño, pues eso, que funcionaba en parte, pero no era porque realmente la economía fuera una economía libre, una economía de mercado donde cada persona podía crecer libremente y se podían, sino que era un poco todo, entonces tuvo escasos resultados, ¿vale? El último punto te dice, ¿cuál fue? Mira qué cortito el último punto. ¿Cuál fue el papel del Estado? Pues poco y mal, como siempre. ¿Por qué lo digo siempre? Porque Franco no fue un gran legislador. Franco fue un gran dictador, un buen dictador. O sea, para tener el país cogido, atado, bien atado, controlado, y aquí, todo el mundo aquí conmigo, eso sí lo hizo Franco bien. Pero desarrollar y crecer y un país y hacer un país grande, hoy estoy yo fino, ¿eh? Bueno, por eso siempre digo que España es muchísimo más grande que Franco. No, Franco-España, no, Franco por un lado, que me parecerá muy bien si tú eres franquista, y perdónenme usted, por otro lado España. Franco es una parte de la historia de España, pero España, gracias a Dios y gracias a la vida, es infinitamente más grande que lo que Franco intentó hacer de ella, que fue una cosa muy pequeña, muy pobre. Porque Franco era una persona pequeña y pobre y débil al final. El Señor lo amaba también, a Franco. Pero no era... Esto es una opinión personal, esto no se te ocurre ponerlo en ningún examen. Esto es una opinión personal, pero basada en los hechos. O sea, son opiniones personales liberales de una... No me voy a meter esto. Me refiero a que no te estoy condicionando tu forma de pensar, sino que te estoy dando datos objetivos. El otro día te decía yo, una persona grande, pues Santa Teresa de Calcuta.
Una persona que entregó la vida y que hubo Mandela, te decía yo, ¿no? Mandela, que es un tío que sin dar un tiro consiguió acabar con el apartheid en Sudáfrica. Esa gente con amplitud de miras, pero Franco no, Franco fue un personaje histórico, importante en España, pero no me cuentes que Franco fue grandísimo, no fue Julio César, ¿entiendes? Estaba claro, ¿no? Se puso en marcha una reforma fiscal, la reforma fiscal insuficiente y mala. ¿Por qué? Porque recayó sobre impuestos indirectos, esto me lo sé también, y no sobre impuestos directos. Los impuestos indirectos son aquellos que graban el consumo. Un impuesto indirecto es el IVA, por ejemplo, ¿vale? Graba el consumo. Entonces, si tú vas a comprar un saco de harina y te vale 3 pesetas y al día siguiente vale 4 pesetas, pues ya no lo compras, o compras menos, o compras en otro sitio que esté más barato. Entonces, los impuestos al consumo, al comercio, que son los impuestos indirectos, suelen tener primero que no son proporcionales, no tienen esa proporcionalidad, y segundo que suelen tener mala acogida. Para que lo entiendas, en contra de los impuestos directos, que son, por ejemplo, son los que graban directamente tu capacidad económica, la capacidad económica de las personas y de las empresas. Por eso, impuestos directos son el IRPF, la renta, el ISD, impuestos de sucesiones y donaciones, en fin, todo esto. Entonces, pues, esa reforma fiscal fue sobre los indirectos, no fue sobre los directos. Los directos sí que son proporcionales, porque si yo gano 2.000 pavos, pues tanto por ciento si yo gano 4.000 pavos, tanto por ciento, 6.000 pavos, tanto por ciento. Estaría bien ganar 6.000 pavos, ¿no? Muchos de vosotros acabaréis ganando 6.000 pavos, 100.000 al año, ¿no? O yo qué sé, 150.000 al año. ¿Qué sé? Pues claro, porque vas a probar selectividad, porque te va a salir de maravilla, te vas a meter en la carrera que tú quieres y vas a llegar muy lejos. Todo lo que te permita tu trabajo y tu capacidad y tu actitud frente a la vida. Así que no tengas miedo. Bien. Y por último, se modificaron las prioridades del gobierno. Obviamente, el gobierno deja de poner el acento en lo social, digamos, en lo restrictivo, y empieza a poner un poco más el acento en servicios sociales, en infraestructuras, etcétera, ¿vale? Menor presupuesto da menos dinero para defensa y gobernación. Claro, defensa y gobernación se llevaban mucha pasta, mucho presupuesto en los primeros años, cuando había que tener a la gente controlada. Ahora ya un poco más laxo todo, el tiempo ha pasado, todo se va estirando, ¿entiendes? Hay menos presupuesto, pero esto es ley de vida. Entonces, por eso un poco va muriendo ahí la dictadura y va perdiendo fuelle, por el paso del tiempo. Y mayor presupuesto, mayor dinero para servicios sociales e infraestructuras, ¿vale? Me he extendido un montón, pero es que hoy tenía yo una charla. Mañana más, ¿vale? Dejamos esto listo, ¿vale? Aquí. Chao.